Seguimos con la clase 8 de la unidad 2, esta es la parte 3. Y arrancamos con esta diapositiva, que es bien importante, tiene un montón de cosas importantes, y que tiene este título, un poco difícil quizá, que dice: las bicapas lipídicas son fluidos bidimensionales. Bien, entonces vamos a analizar ese título palabra por palabra, o mejor dicho, fluido bidimensional palabra por palabra. ¿Qué es un fluido? Los líquidos son fluidos, los gases son fluidos, los sólidos no. Los líquidos y los gases son fluidos porque las moléculas individuales que los forman no están fijas unas en relación a las otras. Por el contrario, pueden moverse unas en relación a las otras. Cuando nosotros agitamos las manos en el aire, las moléculas de los gases que forman el aire, ¿verdad?, se desplazan, chocan. En cambio, en un sólido, las moléculas están fijas en un lugar, pueden vibrar, pero básicamente, excepto en un sólido deformable, bueno, vamos a hacerla simple, las moléculas están fijas en un lugar. Las bicapas lipídicas son fluidos, es decir, están formadas de moléculas, los lípidos anfipáticos, por ejemplo fosfoglicéridos, individuales, que se pueden mover unas en relación a las otras. Porque en definitiva, bueno, lo único que las sostiene en el lugar es el efecto hidrofóbico, es el hecho de que sus colas hidrocarbonadas no deben quedar en contacto con el agua. Mientras las colas hidrocarbonadas no queden en contacto con el agua, las moléculas individuales de los fosfolípidos, vamos a simplificar, se pueden desplazar unas en relación a las otras. Además pueden rotar, pueden vibrar, girar, rotar, ya dije. Vamos a verlo acá en este diagramita. Acá tenemos las moléculas individuales de esos, por ejemplo, fosfoglicéridos con la cabeza polar y las colas no polares. Tenemos un pedacito de la bicapa formado por una monocapa y la otra. Y esto, claro, ustedes tienen que imaginar que primero continúa, ¿verdad? Y segundo, continúa en la dirección perpendicular a la pantalla. Esto tienen que imaginarlo en las tres dimensiones del espacio. Si tomamos esta molécula individual de fosfolípido, puede rotar, puede vibrar, pero además puede moverse, puede pasar a ocupar este lugar, este lugar, este lugar, este lugar, este lugar, y lo mismo puede moverse en la dimensión que está perpendicular al plano de la pantalla. Eso es lo que es casi equivalente a decir que las bicapas lipídicas son fluidas. Eso hace que las bicapas lipídicas sean deformables. Como son deformables, no tienen una forma definida, los líquidos y los gases. Las bicapas lipídicas son blandas. Ahora, volviendo a las formas de movimiento de las moléculas individuales en la bicapa, esta molécula se puede mover, ya le digo, de izquierda a derecha, digamos, en esta representación, hacia adelante y hacia atrás en esta representación, o sea, perpendicular al plano de la pantalla. Pero lo que no puede hacer como molécula individual es moverse hacia arriba y hacia abajo. O sea, si se mueve en esta dimensión así, ¿qué es lo que pasa? Como molécula individual, sus colas hidrocarbonadas asoman al agua y eso es desfavorable por el efecto hidrofóbico. Puede pasar que todo un conjunto de moléculas se mueva junta, ¿verdad? Y entonces la bicapa se deforma, eso sí, pero no que una molécula individual se vaya para acá, porque pasa a sumar sus colas hidrofóbicas al agua. Entonces, eso nos lleva a lo bidimensional. La molécula se puede mover individualmente en dos dimensiones, derecha e izquierda en esta representación y adelante a atrás, pero no arriba a abajo. La bicapa es una superficie, es un fluido, pero en vez de tener tres dimensiones, como tiene el agua en un balde de agua, acá hay dos dimensiones. Siguiendo con los movimientos
de moléculas individuales de fosfolípidos, hay otro tipo de movimiento que uno puede concebir, que es esta molécula acá salta, digamos, pasa de una monocapa a la otra, se da vuelta de acá para acá, lo que está representado con esta flechita, y que incluye acá la palabra flip-flop, que es un término que inventaron los angloparlantes y que se usa, flip-flop. El dar vuelta, digamos, el darse vuelta a una molécula de una monocapa a la otra. Eso ustedes tienen que imaginarlo en el contexto de una monocapa que continúa, no que termina acá en este punto, que ese es un artificio, digamos, es un defecto del dibujo, de la representación. Esto sigue. Entonces, si ustedes lo piensan un poquito, se van a dar cuenta que eso es complicado que ocurra. ¿Por qué? Porque para que, por ejemplo, vamos a verlo no en la molécula que está en el supuesto borde, porque el borde no existe, sino en esta que está en el medio. Esta molécula tiene que pasar para acá. Su cabeza polar hidrofílica tiene que temporariamente atravesar el interior hidrofóbico de la bicapa, estar en contacto con todo lo que es hidrofóbico, todas las colas hidrocarbonadas de acá y de acá. Eso es desfavorable energéticamente. Eso es complicado energéticamente, digamos. Eso, después cuando ustedes vean termodinámica y cinética, van a ver que eso equivale a lo que se llama una barrera cinética. Es algo que es un camino poco favorable, aunque después se llegue a una posición final que es favorable, pero el camino, lo que ocurre en el medio, ¿verdad? Cuando yo digo en el medio es la situación donde esta molécula está atravesando todo esto que es aceitoso, que es hidrofóbico, con su cabeza polar, ese estado intermedio es inestable, es de alta energía, es desfavorable. Eso es lo que después ustedes van a trabajar más. Es un ejemplo de muchos de un proceso que tiene lo que se llama una barrera cinética, algo que hace que el proceso sea lento, porque para ir del estado A al estado B hay que pasar por un estado intermedio, ¿verdad? Que es de alta energía, que es complicado, que es desfavorable. Entonces, resumiendo, las moléculas individuales de lípidos anfipáticos en las bicapas se pueden mover en dos dimensiones, no en la tercera, y no pueden fácilmente saltar de una bicapa a la otra. O sea, no es que esto no ocurra, pero ocurre muy pocas veces por unidad de superficie de bicapa y por unidad de tiempo. Ocurre poco, ocurre, digamos, muy lentamente, es muy improbable. Vieron que yo acá les hablaba del asunto de los bordes. Yo les decía, acá parece que hay un borde, pero eso es artificial. Eso es una cosa que nos da el dibujo. Bien, ¿por qué les decía eso? Les decía porque naturalmente las bicapas tienden a no dejar bordes libres, tienden a cerrarse sobre sí mismas. ¿Por qué? Porque donde hay un borde, lo podemos ver acá o lo podemos ver en esta otra representación, donde hay un borde, recuerden que todo esto está rodeado de agua, donde hay un borde tenemos colas hidrofóbicas en contacto con el agua y eso no es favorable. Entonces, naturalmente, las bicapas tienden a cerrarse sobre sí mismas, dando, por ejemplo, estructuras de este tipo, donde la bicapa se cierra dando una especie de cascarón esférico, que es lo que vemos acá en una especie de corte transversal. Obviamente esto no tiene bordes, ¿verdad? Y esto es energéticamente más favorable que esta situación de arriba, ¿verdad? Claro, cuando llegamos a esta situación, una bicapa lipídica que se cierra sobre sí misma y que encierra un determinado volumen de agua del lado de adentro y deja otro gran volumen de agua del lado de afuera, o sea, una bicapa lipídica que se cierra y separa dos compartimientos de agua,
nos acercamos mucho a la situación de una célula viva. Vamos a ver a lo largo de este curso que todas las células se rodean, se definen, digamos, por una membrana que las rodea. Y esa membrana está en buena medida basada en una bicapa lipídica. Es una bicapa lipídica que además tiene proteínas, pero me estoy adelantando. Antes de irme de esta diapositiva, les comento que, bueno, ya les comenté que debido a que son fluidos, las bicapas lipídicas son blandas, son deformables. Y les comenté que debido al efecto hidrofóbico, las bicapas lipídicas naturalmente tienden a no dejar bordes. Así como les comenté eso, tengo que comentarles que las bicapas lipídicas son autosellantes, se sellan solas. Si las pinchamos con algo y después sacamos ese alfiler o lo que sea que usemos, ese agujerito, digamos, que se formó, se va a cerrar de vuelta, porque los lípidos individuales se mueven y el estado energéticamente más favorable es que ese agujero se cierre, porque donde está ese agujero tenemos agua en contacto con las hidrofóbicas y eso no es favorable. Y por último les digo lo que di por sentado, pero tendría que haber dicho para empezar, que es que las bicapas lipídicas se forman espontáneamente, no hace falta hacer nada en particular para que se formen las bicapas lipídicas, basta tener este tipo de lípidos anfipáticos con 2 colas hidrocarbonadas cada uno en presencia de gran cantidad de agua para que solas se ensamblen las bicapas lipídicas, porque es una forma energéticamente favorable. Ahora vamos a acercarnos un poquito, sin llegar del todo, a lo que son las membranas celulares, las membranas de las células. Las membranas celulares, ya les dije, están basadas en las bicapas lipídicas, pero además tienen una propiedad que es que son asimétricas, son no simétricas en composición. O sea, dicho sencillamente, una monocapa, la monocapa vamos a decir de afuera, y otra monocapa, la monocapa de adentro, son diferentes, tienen diferente composición de fosfoglicéridos y de otros lípidos de membrana. Por ejemplo, en esta representación muy sencilla tenemos un tipo de fosfolicérido que ya les mencioné, la fosfatidilcolina, que se encuentra del lado de afuera, y otros tipos de fosfolicéridos, la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, fosfatidiletoanolamina del lado de adentro. Es diferente. También, por ejemplo, hay otros tipos de lípidos anfipáticos que no vimos, que tienen cabezas polares que están hechas de azúcares, que se llaman glicolípidos o glucolípidos, y esos se encuentran selectivamente mirando hacia afuera. O sea, la composición es asimétrica en las membranas de las células. Y la composición es asimétrica, puede ser asimétrica debido a lo que les dije antes, de que este famoso flip-flop, este intercambio de moléculas entre las dos monocapas es sumamente lento, porque si el intercambio fuera rápido, esto se mezclaría y alcanzaría un equilibrio de composición. Debido a que no se mezcla rápidamente, es posible que las células mantengan una composición asimétrica en sus membranas, o sea, la monocapa que orientada hacia un lado tiene composición diferente a la orientada hacia otro. Y ahora, para llegar realmente a lo que es una membrana celular, tenemos que incorporar a todo esto a las proteínas, que son componentes sumamente importantes de las membranas celulares. Las membranas celulares son bicapas lipídicas con proteínas y el contenido en masa de proteínas anda más o menos en el 50% y el otro 50% son lípidos anfipáticos. Claro, hay mucho más moléculas de lípido que de proteína. ¿Por qué? Porque las moléculas de lípido son más pequeñas, pero en masa hay más o menos 50-50 de lípidos y proteínas. ¿Por dónde empezamos? Acá tenemos una membrana celular al microscopio electrónico de transmisión con determinadas tinciones que se usan y típicamente aparece como con como un sándwich, digamos, de 3 capas, oscuro, claro, oscuro, donde las dos partes oscuras son las dos partes polares, las dos zonas polares, y en el medio está el propio interior hidrofóbico de la bicapa, donde están las colas hidrocarbonadas.